hermanos y hermanas. Vamos a abrir nuestras Biblias, si tenéis la Biblia, sea en papel o sea en dispositivo, porque ya hay más dispositivos, yo creo, que Biblias en papel, pero no importa, porque la palabra es una, amén, y Dios se manifiesta a través de ella. Si puedes ir conmigo al libro de Efesios y al capítulo 4 y el versículo 25. Efesios 4, 25. En este texto Pablo dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pues quería compartir con vosotros sobre un tema que creo que es importante, porque se trata de una de las herramientas más importantes del enemigo y no debemos desconocer esta herramienta. Como hemos leído en Efesios 4, debemos desechar la mentira, porque la mentira no es de Dios, la mentira es del diablo, el cual vamos a ver que es el padre de la mentira. Y es que vivimos en un mundo donde, como decía con los dispositivos, las nuevas tecnologías y las redes sociales tienen un protagonismo muy importante, ¿no? Y en medio de este escenario se han puesto de moda algunas palabras que hace 40 años no usábamos, ¿no? Como la palabra bulo o la palabra desinformación, ¿no? Los que somos ya un poco más mayores, estas palabras nos han llegado ahora. Los que sois más jovencitos, pues estáis familiarizados con esas palabras, ¿no? De hecho, hay hasta gente, ¿no?, que se encarga de verificar, ¿no? Agencias de verificación para desmentir todos los bulos, todas las mentiras que se vierten en las redes sociales y que corren como la espuma, ¿no? Y durante la última década se ha construido un universo distorsionado. Los bulos circulan sin freno por los móviles, por las redes sociales y diseminan veneno, ¿no? Los medios tradicionales están cuestionados y la ciudadanía está cada vez más polarizada y más desorientada. Estudios recientes indican que, pese a saber que se trata de información falsa, muchas personas y muchos usuarios las difunden por el afán de pertenecer al grupo, por estar en esa masa, en ese grupo. Y los líderes políticos se aprovechan de esto y apenas acusan consecuencias por difundir bulos, porque les interesa. Así que la mentira está a la orden del día, pero esto no es nuevo, esto no es de hace 10 años, sino que la mentira es más antigua aún que el ser humano, viene antes del ser humano. Cuando aquel ángel de luz, Lucifer, cayó de la presencia de Dios por querer ser como Dios, y él trajo la mentira. El origen de nuestro mayor problema, porque nuestro mayor problema es el pecado. La enfermedad no es un problema para Dios, la pobreza no es un problema para Dios, pero el pecado sí es un problema, porque nos separa de Dios. Por lo tanto, el origen de nuestro mayor problema, que fue la aparición del pecado, empezó con unas simples mentiras. Y ya sabemos dónde empezó aquello. Si quieres ir conmigo al libro de Génesis, allí en el huerto de Edén, empezó con 3 mentiras. El número 3 es un número muy simbólico. También Satanás intentó tentar al mismo Jesús con tres mentiras, ¿no? Pues el diablo es muy astuto, ¿no? Y dice que en Génesis 3, en el versículo 1, dice que la serpiente, que era astuta, y sigue siendo astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Vamos a verificar esta mentira, la tenemos un poquito más adelante, en el 2:16.
donde dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que Dios les dijo que podían comer de todo árbol. Podían comer, no sé cuántos árboles habría, pero seguramente habría muchos árboles. Solo había un árbol en el centro de aquel lugar, de aquel jardín, de aquel paraíso, que no podían tocar. Y no es porque Dios quisiera el mal de Adán y de Eva, sino es precisamente por su bien. Entonces, podían comer, pero la serpiente les viene con la primera mentira. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. La segunda la tenemos en el versículo 4 y 5 de este mismo capítulo 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Cuando Dios les había dicho en 2:17 que mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Se lo dijo claramente, Se lo dijo claramente que iban a morir. Y no se estaba refiriendo solo a una muerte física, que sería con el tiempo, sino les estaba hablando a una muerte espiritual, es decir, una separación de su presencia. Y tuvieron que ser echados fuera del paraíso, con un ángel con la espada levantada, impidiendo la entrada a su misma presencia. Por lo tanto, la segunda mentira les dice: no os preocupéis, no vais a morir. Pero Dios les dijo que iban a morir. Y la tercera, en el versículo 5, sino que sabe Dios, le dice la serpiente astuta, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí le dice una media verdad, que es una mentira. Sí, claro que sus ojos iban a ser abiertos, pero para ver la realidad y la consecuencia del pecado en sus vidas. La triste consecuencia de desobedecer a Dios. Y les ofrece lo mismo que él quiso, ser como Dios, porque él quería ser como Dios. Por eso fue echado de la presencia de Dios. Y les ofrece lo mismo, pero en esencia les estaba ofreciendo muerte. Les ofrece independencia de Dios, que es lo que el ser humano está en nuestro ADN, ¿no? Querer ser nuestro propio Dios. Querer ser nuestro propio Dios y hacer lo que nos viene en gana. Esta escena la podríamos parafrasear en la vida de hoy, la podríamos hacer actual, de tal forma que sonaría así, ¿no? O se podría parafrasear así. Satanás diciéndole o diciéndonos a nosotros: con que Dios te ha prohibido todo, como si no quisiera que te diviertas. Basta ya de reglas, no seas aburrido. Disfruta la vida y sé libre. No te preocupes, no te va a pasar nada. Ya nadie se cree eso del infierno. Eso es una fábula que contaban los mayores hace tiempo, ¿no? Y para meter miedo. ¿Estás seguro que Dios quiere lo mejor para ti o solo quiere tenerte controlado? Y Eva podría responder, parafraseando hoy en día: se ve bonito lo que dice esta serpiente, ¿no? ¿Por qué me voy a negar al placer? No será tan malo. Además, no hago daño a nadie y nadie me ve. Y Adán podría decir: si ella lo hizo, ¿por qué no voy a poder yo? Todo el mundo hace lo mismo. ¿Cuántas veces escuchamos eso, no? Si los demás lo hacen, ¿por qué? Si cada vez lo hace más gente, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? ¿No? No es culpa mía, sino de la mujer que me diste. Soy hombre, ¿cómo crees que puedo resistir las tentaciones? ¿No? Así que empezó todo con 3 sencillas mentiras que Satanás puso en la vida de Adán y de Eva. Dice una historia que un hombre discutía con el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Y este le preguntó a aquel hombre: ¿cuántas patas tiene una vaca? Por supuesto, le dijo, tiene 4 patas, ¿no? Y afirmó, así es, afirmó Lincoln. Ahora supongamos que tomamos la cola de la vaca y la llamamos también pata. ¿Cuántas patas tiene la vaca? Y el hombre contestó confiadamente: 5.
Y le dijo Lincoln, ahí se equivoca. El llamarle pata a la cola de una vaca no la convierte en pata, ¿no? Y es que muchas personas creen equivocadamente que por cambiarle el nombre a algo cambia su esencia. Muchos creen que el pecado no es pecado si lo llamamos de otra forma o sencillamente no lo nombramos, ¿no? Y ahí entra en juego el engaño, y no solo intentamos engañar o intentan engañar a otros, sino se engañan a sí mismos. Si quieres ir conmigo a Isaías, capítulo 5, al libro del profeta Isaías, capítulo 5 y versículo 20, un libro que fue escrito hace ya muchos años, aproximadamente unos 600 años antes de Cristo, y dice en Isaías 5:20, dice, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Así que hoy en día esto ocurre, igual que ha ocurrido siempre, que intentamos engañar a otros y nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no podemos engañarle. Y cambiamos la realidad, ¿eh? Y lo que antes era bueno ahora se llama malo, ¿eh? Y lo que antes era malo ahora lo llamamos bueno, ¿eh? Y pensamos que es lo que toca, ¿no? Pero Jesús nos habló de la mentira. En Juan capítulo 8, 44, ven conmigo a Juan 8, donde nos dice de dónde viene la mentira. Juan 8, 44. Y dice así este texto. Dice, hablando Jesús a los judíos, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido, ¿en dónde? Dice, en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, para Satanás, la mentira es una de sus armas más importantes. ¿Por qué? Porque él es mentiroso y es el padre de mentira. Y lo hace muy bien, ¿eh? Lleva muchos años usando la mentira. Fíjate si hace tiempo que empezó con Adán y Eva. Y como decía, lo hace poniendo mentiras en nuestra mente para hacernos cambiar y para hacernos caer. Por ejemplo, si él logra convencernos de que el dinero nos hará felices, seremos tentados a hacer lo posible por conseguir más y por conseguir más, por tener más. Si él intenta convencernos de que el trabajo es nuestra meta, pues seremos tentados a buscar y a trabajar sin cesar para conseguir esa meta. Incluso si tenemos que dejar de venir el domingo a la iglesia para seguir trabajando, lo haremos si conseguimos que él nos engañe con esas mentiras. Y así una y otra mentira. Y es que la mentira tiene mucha relación con nuestra mente, con lo que pensamos. La mentira la podemos comparar como si fuera un virus en un ordenador, ¿no? Un virus informático. Cuando un virus entra en el ordenador, lo que hace es que destruye el sistema operativo de ese ordenador. Y una mentira, cuando entra en nosotros, destruye nuestra vida. Y las mentiras más peligrosas son las que creemos que son verdad. Es decir, una mentira en sí no es peligrosa si no las dejamos entrar y si no creemos esa mentira. Pero las mentiras peligrosas son las que creemos que son verdad. Y si la detectamos, podemos sacarla. Pero esas mentiras vienen disfrazadas, vienen disfrazadas como el diablo sabe hacer. Y se inocula en nuestra mente y al final acaba liberando todo su poder destructor en nuestra mente. Y Satanás lo sabe hacer muy bien. Eso le ocurrió a Pedro en Mateo 16. Si quieres ir conmigo a Mateo 16, vas a ver cómo en un poquito tiempo
Pedro usó la verdad, pero en un ratito dejó que el diablo pusiera mentira en su vida y creyera esa mentira. Y dice así, en Mateo 16, 16, un texto que hemos leído muchas veces. Jesús les está preguntando, bueno, ¿quién decís que la gente que soy? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Estamos en el versículo 13. En el 14 dice, ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro se puso de acuerdo con el cielo y recibió una revelación de Dios, porque Dios sigue siendo real, Él es verdad, y el Espíritu de Dios sigue trayendo revelación sobre nuestras vidas. Y en ese momento trajo una revelación sobre la vida de Pedro, sobre su mente, y él pudo decir aquellas palabras, tú eres el Cristo, el ungido de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él tuvo un acuerdo mental con Dios, pero un poquito más adelante, en el versículo 22 de este mismo capítulo, fíjate lo que dice. En el versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y dice el 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, aquí pasó de tener un acuerdo mental con Dios, con el mismo cielo, a tener un acuerdo mental con el mismo infierno, con Satanás. Y por eso le dice, apártate de mí, Satanás. Se lo está diciendo a Pedro, pero detrás de esa mentira estaba el mismo Satanás, el padre de mentira. Y de igual forma que honró su acuerdo mental con Dios cuando le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, reprobó su acuerdo mental con Satanás. Y es que la manera en que nosotros pensamos va a convertir nuestra vida y nuestro entorno, nuestra familia, en un lugar que se parezca más al cielo o que se parezca más al infierno. Necesitamos dejar que nuestra mente sea transformada por Dios y que tengamos la mente de Cristo. Cuanto más tiempo pasamos contemplando a Dios y contemplando su palabra, que es la verdad, más somos transformados a su imagen. Pero Satanás va a intentar contaminar nuestras mentes. Él va a seguir haciéndolo. Por eso dice la palabra que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Que él está alrededor nuestro como un león rugiente mirando a quién devorar. Y lo mejor es que no entremos en conversación con él, porque él va a ganar siempre. Por eso debemos declarar la palabra. Jesús, el mismo Dios, cuando fue tentado por Satanás, él declaró la palabra. Y cuando le dijo, mira, te doy o convierte estas piedras en pan, él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que cuando el diablo intente engañarte con el dinero, con el trabajo, declara esa palabra, dile, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos alinearnos con la verdad de Dios y con los pensamientos de Dios. Por eso Jesús en Juan 8, 47, cuando les dice a los judíos que Satanás es padre de mentira, en el 45 le dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, les dice. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y fíjate lo que dice en el 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye.
Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Por eso necesitamos oír la palabra de Dios, la verdad de Dios, para poder luchar en contra de las mentiras del diablo. En Efesios 6, la primera arma que nos ofrece en la armadura del cristiano es ceñidos los lomos con la verdad. Ceñidos los lomos con la verdad. Necesitamos la verdad de Dios para poder combatir las mentiras del diablo. Y el mundo tiene una versión de la verdad muy diferente a la nuestra, que está basada en la palabra de Dios. Nuestra cultura, nuestra sociedad desprecia los valores bíblicos. Desprecia los valores bíblicos. Mira el Evangelio como algo ilógico, como algo atrasado del pasado, como algo irracional, como algo restrictivo, que te limita, que te dice, mira, es que no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, cuando precisamente Él nos ha dicho que seremos libres cuando conozcamos la verdad. Por lo tanto, los incrédulos construyen su vida sobre la mentira y se convierten en esclavos de esa mentira. Vivimos en una era que es la era del relativismo, que se habla en filosofía, ¿no? Donde todo es relativo y no hay principios absolutos, donde lo que para ti es bueno, para mí es malo o al revés, ¿no? Porque no hay nada absoluto, cuando la palabra de Dios es el principio absoluto de todo. Por lo tanto, la sociedad te dice todo depende del momento, todo depende de las circunstancias, y ahora nos intentan meter mentiras. De ahí viene, por ejemplo, la ideología de género, que no es nada más que una ideología, o sea, es una idea que el diablo inocula en la mente de la sociedad para decir que ya no hay género. Cuando la palabra de Dios dice que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos desechar toda mentira y andar contracorriente. Y para eso tenemos que andar muy cerca de Dios. Dice 1 Corintios 2, 14 y 15, que necesitamos andar en el Espíritu para poder discernir la verdad. Dice 2.14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para el mundo el Evangelio es locura, ya lo dice Pablo en otro texto, ¿no? Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Necesitamos ser moldeados por la mente de Cristo. Dejar que sus pensamientos inunden nuestra vida. Porque si no, vamos a ser arrastrados por la corriente de la mentira del diablo. Si estamos fuertes en Dios, si vivimos en el Espíritu, vamos a poder detectar lo falso de lo verdadero. Si conocemos bien lo que es la verdad, la palabra de Dios, podremos detectarlo. Así que si tu mensaje no es aceptado por la mayoría, no te desanimes, sino más bien eso debe desafiarte a nadar contracorriente, porque en esta sociedad vamos contracorriente. Si vamos a favor de la corriente, mal vamos. Necesitamos ir contracorriente, como hace el salmón. Y en cierta ocasión, un testimonio de un preso, que lo he escuchado yo personalmente en la cárcel, este no, pero es un testimonio como tantos de presos en la cárcel. Decía un preso, doy gracias que caí preso. Cuando estaba fuera creía que estaba muy bien, que era libre, pero ahora veo que era un ignorante y preso del pecado y la mentira. Aquí en la cárcel, al leer la Biblia, he encontrado la verdadera libertad, vida eterna y paz.
¿Esto qué tiene que ver con nosotros, no? Si ninguno hemos estado en la cárcel, presos, porque aquí hay algunos que hemos estado en la cárcel, pero no presos, pero decimos, bueno, ¿esto qué tiene que ver con nosotros, no? Porque aunque no hayamos estado presos en la cárcel, tenemos que preguntarnos si somos realmente libres, ¿eh? Los judíos que hablaban con Jesús en Juan 8:31, en Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, la única forma de ser libres es conociendo la verdad. Ellos no habían sido esclavos de nadie, porque le respondieron en el 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Cuánta gente piensa que es libre, pero son esclavos de la mentira y del pecado? Y Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Por lo tanto, solo Jesús puede hacernos libres de la mentira y del pecado. Y tenemos que tener mucho cuidado con la mentira, porque a veces escuchamos mentiras y las creemos como verdad, y a veces practicamos la mentira. Dice la palabra que los que practican la mentira no entrarán en el reino de los cielos. Los que practican la mentira. Compara la mentira con otros pecados que para el hombre natural pueden ser mucho más graves, ¿no? Pero la mentira es un pecado que nos aparta de Dios. Te quiero contar una anécdota que yo viví cuando era niño, cuando era explorador. Para aquellos años que íbamos a los campamentos, yo tendría 10, 11 años, y recuerdo que estábamos acampados en tiendas de campaña y uno de los, les llamamos comandantes, ¿no?, en exploradores, o de los monitores o de los líderes, yo estaba dentro de la tienda con unos compañeros y pasó cerca y entonces en voz alta nos dio unas instrucciones, no recuerdo qué era. El caso es que yo respondí de forma de broma, le dije sí, buena. Respondí a aquella frase, sí, buena. Y aquel monitor, que no sabía quién le había dicho, porque estábamos todos dentro de las tiendas, se enfadó mucho. Y entonces preguntó quién había dicho aquello. Entonces yo no tuve el valor de decir la verdad y me callé. Pero llegó a tal punto la situación de que él quería saber quién había dicho aquello, que nos sacó a todos los niños fuera de las tiendas, nos hizo formar y dijo que hasta que no saliera quién había dicho aquello, que no íbamos a seguir. Y eso para mí fue una lección, porque tuve que dar un paso al frente y decir: he sido yo quien dijo aquello. Tuvo su consecuencia. Me acuerdo que teníamos los guías de patrulla, ¿no? Estábamos formados por patrulla y entonces dentro de la patrulla pues había un guía y había un subguía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la consecuencia de aquella mentira o no de no decir la verdad fue que me quitaron de ser el guía de la patrulla, ¿no? Pero aprendí una lección y es a decir la verdad. A decir la verdad, que a veces requiere valentía para decir la verdad, requiere valentía. Igual que necesitamos valentía en la calle para hablar la verdad de Dios. No nuestra verdad, sino la verdad de Dios en nosotros. Y ser valientes y de ir contracorriente y decir: yo creo, no creo solo porque venga a la iglesia, sino yo creo en Jesucristo. Como decía Pablo, yo sé en quién he creído. Y decir la verdad. Porque el enemigo está trabajando cada vez más
sabe que le queda muy poco tiempo. Por eso la mentira ahora está creciendo de forma exponencial sobre la sociedad. Dios es verdad. Y así como la mentira y el engaño son contrarios a la naturaleza divina, también lo son contra la naturaleza humana. Y a Dios no le podemos engañar, ninguno. Voy a terminar con un texto en Hebreos capítulo 4 y versículo 13. Hebreos 4, 13. Dice así, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo tanto, cuidado con la mentira. No nos engañemos a nosotros mismos, ni intentemos engañar a otros, porque a Dios no le podemos engañar. Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón, conoce tus intenciones, conoce tus deseos, conoce tus pensamientos, conoce tu vida y conoce mi vida. Por lo tanto, apartémonos de la mentira, dejemos atrás la mentira y corramos hacia su presencia, sabiendo que no hay nada creado que no sea manifiesto en su presencia. Él lo conoce todo. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, porque todos tenemos que dar cuenta de nuestra vida. No vas a tener que dar cuenta del que tienes al lado. El que tiene al lado va a tener que dar cuentas por él mismo o por ella misma. Tenemos que dar cuentas de nuestra vida. Por eso necesitamos andar en santidad delante de Dios, reconociendo nuestros errores, arrepintiéndonos y dejando que el Espíritu de Dios nos guíe nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra sociedad, porque somos luz en medio de las tinieblas. Amén. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.